desde el verso 97 hasta el verso 104. Salmo 119, verso 97 hasta el verso 104. Déjeme leer para ustedes, por favor, esta porción. Dice lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tus palabras. No se aparte de tus juicios. Perdón. Perdón. No me aparte de tus juicios, porque tú, perdón, no me aparté, eso es. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos acerca de la trascendencia de la palabra de Dios y cómo ella era suficiente para todas las problemáticas del individuo, del ser humano? Nosotros podemos encontrar respuesta a todas nuestras necesidades en la palabra de Dios. Ella es suficiente, suficiente. No sé si recuerda, yo casi al terminar la predicación, yo le decía que quizás una de las cosas que yo más agradezco a estos grupos reformados hoy por hoy es que ellos nos recordaron la suficiencia de las Escrituras, de que las Escrituras deben ser el centro de enseñanza desde un púlpito. No mis experiencias, no mis historias, no mis ilustraciones, la palabra de Dios, la palabra de Dios. No se trata de combinar el pensamiento humano, la filosofía o la psicología con la palabra de Dios para traer una respuesta a la necesidad de un individuo. La palabra es suficiente. De eso hablamos la semana pasada, ¿se acuerda? Bueno, hoy día vamos a hablar, por así decirlo, la continuidad de esto. Bueno, si la palabra es suficiente, ¿vale la pena vivir la palabra? Si la palabra es suficiente, ¿es necesario obedecer y vivir conforme a la palabra de Dios? Creo sinceramente que sí. Y creo sinceramente que el salmista va a enseñar esto en esta sección, en esta porción. Nos va a hablar de los beneficios de vivir de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. Déjeme preguntar algo, hermano. ¿Ha experimentado o ha vivido usted tal vez alguna cosa, alguna situación? ¿Ha conocido alguna persona que haya marcado su vida? Que usted diga, hay un antes y un después de esta situación, de esta cosa, de esta persona. Una de las cosas que me llamó la atención ayer en la graduación es que algunos hermanos que compartieron su testimonio mencionaron cómo llegaron a estudiar la palabra de Dios y en el proceso de ser instruidos, de ser enseñados por la palabra de Dios, conocieron además a quienes hoy son sus esposos o esposas, los compañeros de su vida. Y eso pareciera que fuese como el valor agregado al estudio, ¿no? Quizá ahí hay una buena motivación para algunos solteros para que estudien, ¿no? Quizás podría ser, ¿por qué no? Pero me llamó mucho la atención eso, porque uno evidentemente piensa, bueno, para ellos el estudio de la palabra de Dios y para ellos también el conocer a esta persona marcó un antes y un después. De hecho, ayer predicó el pastor Fernando de Ríos un lindo mensaje y él contó, dijo, este mensaje tiene 40 años de historia. 40 años de historia. Está adaptado. Le hice algunos ajustes al bosquejo, pero tiene 40 años de historia. Y él hablaba de su propia experiencia frente a ese mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje hace 40 años atrás marcó su vida. ¿Ha experimentado cosas así? Yo recuerdo un momento particular en mi vida. Tengo varios, pero quizá un momento particular de mi vida. Creo que alguna vez se lo he contado a algunos, no sé si a todos. Pero yo tenía 16 años de vida. Recuerde, tengo 53, saque la cuenta, yo soy malo para sacar cuenta. Tenía 16 años de vida. Estaba con un amigo que se llama José Luis Aguilera. Él era hijo de un pastor, 2 años mayor que yo.
Había llegado a mi iglesia, que era el anexo de una iglesia más grande, porque en la iglesia más grande él no tenía cabida, él era una mosca, solo molestaba. Así le llamaban, la mosca, solo molestaba. Pero llegó a nuestra iglesia, donde no teníamos músico y él tocaba guitarra, por lo tanto, cayó parado, ¿no? Empezó a dirigir la música y empezó a enseñar a otro a tocar guitarra. Lo poco y nada que yo sé tocar guitarra, él me lo enseñó. Bueno, un día compartiendo, como él era el hijo del pastor, mi papá tenía plena confianza, yo podía ir a quedarme a la casa de él, él podía venir a mi casa y quedarse, pasábamos mucho tiempo, compartíamos muchas cosas, yo salí en un par de viajes misioneros con él, feliz de la vida mi padre, en fin. Un día estábamos orando una noche y en medio de esa oración él dijo lo siguiente: Señor Jesús, por favor, dile a mi mamá y a la mamá de Gonzalo, tú que las tienes contigo, que las amamos y las extrañamos. Su madre había muerto 2 años antes que la mía, producto de un cáncer. Él era 2 años mayor que yo, por lo tanto habíamos vivido una situación similar, a edades similares. Yo me acuerdo que terminé de orar esa noche, terminamos de orar y mi rebeldía, ese enojo que yo tenía con Dios porque mi madre había muerto, se acabó. ¿Por qué? Porque una verdad abstracta, saber del cielo, que es una verdad abstracta hasta un cierto punto, cobró un sentido y una significación real. ¿Por qué? Porque ahora alguien que yo conozco, alguien que yo amo hasta el día de hoy, está en el cielo. Y por lo tanto, en el cielo no solamente está Cristo, está alguien que yo conozco, con un rostro en especial, en particular. Ese día se acabó mi rebeldía. Ahora, ¿era una verdad que no conocía? La conocía, la había escuchado. Muchas veces la habían enseñado, mucha gente la había predicado, pero yo tenía que vivir esa verdad. Y hasta ese momento yo no la había vivido. Se acabó mi rebeldía. De ahí vinieron los viajes misioneros con José Luis. Después vino una pequeña mujer de fe llamada Rosita Herrera a nuestra iglesia a invitarnos a campamento. Y yo fui a campamento. La última semana de verano del año 1989, y en abril estaba en el Instituto Bíblico estudiando. Una verdad que conocía, pero una verdad que yo necesitaba vivir. ¿Sabe que el salmista en un sentido habla de esto? No basta con conocer verdades. Las verdades hay que vivirlas. No basta con repetir verdades con los labios. Las verdades hay que vivirlas con las acciones. A veces, usted ha escuchado esta expresión, ¿no? Hablamos tan bonito y actuamos tan feo. Tiene que haber concordancia entre nuestros dichos y nuestros hechos. Mire lo que dice el salmista. Él va a decir lo siguiente y comienza de esta manera, ¿no? Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Usted ama la palabra de Dios? Ahora, ¿qué más ama? ¿Hay cosas usted que ame en su vida? No las diga. ¿Pero ama cosas en su vida? ¿Sabe cómo determinar qué es lo que verdaderamente el objeto de ese amor? ¿De lo que usted dice que es amor? Si no sabe cómo determinar qué es lo que usted ama, déjeme darle una pequeña pista. Lo que usted ama es aquello a lo cual usted le dedica el mayor tiempo posible sin estar obligado. Los que trabajan secularmente, Pablo, ¿trabajas desde qué hora hasta qué hora? 7:30, 5:30. Él pasa de lunes a viernes, ¿no? De lunes a jueves, ya. Ya. De 7:30 a 5:30 en su trabajo. Él ama su trabajo. No está obligado a estar de 7:30 a 5:30, si no lo echan. Por ahí le gusta el trabajo.
Yo creo que sí, porque si no, no hubiese durado tanto tiempo donde está. Hubiese buscado otra cosa. Pero yo no puedo pensar que Pablo ama ese trabajo, porque por eso le dedica tanto tiempo a ese trabajo. No, no. Usted ama aquello a lo cual le dedica tiempo sin estar obligado. Hay gente que se lo pasa jugando videojuegos, ¿no? Eso es lo que ama. Hay gente que se lo pasa jugando a la pelota, viendo partidos de fútbol. Eso es lo que ama. Hay gente que, no sé, po, se lo pasa en internet. Eso es lo que ama. No me diga que ama a su familia si no pasa tiempo con su familia. No me diga que ama a sus hijos si no pasa tiempo con sus hijos. Quiero decir esto, nosotros los pastores somos privilegiados en un sentido, porque nosotros tenemos tiempos que otros no tienen. Y por eso quiero siempre ser súper cuidadoso con lo que digo y con lo que enseño, con lo que entre comillas demando a la gente. Porque hay días de la semana que yo puedo tomar desayuno con mi familia, pero cuando trabajaba en la compañía, cuando trabajaba en Copec no podía. Porque muchas veces yo salía más temprano a mi trabajo de lo que mi familia se levantaba y a veces volvía más tarde de lo que mi hijo se acostaba. Hoy día no. Hay días que yo puedo tomar desayuno en mi casa con mi familia. Hay días que puedo almorzar en mi casa con mi familia. Hay días que puedo tomar once en mi casa con mi familia. Y yo entiendo que el común de la gente no puede hacer eso. Entonces yo entiendo y respeto eso. Créame, sinceramente. Por eso no me gusta poner actividades de la iglesia que compitan con actividades familiares. No me gusta. Por eso nuestros cultos son a la mañana solamente, para que usted pueda disfrutar en la tarde con su familia. Porque entiendo que hay gente que trabaja de lunes a sábado. Por eso que no le voy a reclamar si usted un fin de semana se me va a la playa. Uno sí, po. Porque si se me va todos los fines de semana o fin de semana por medio, es otro cuento, ¿no? No, no, le voy a reclamar por eso. Lo voy a entender. Porque uno entiende que tiene que pasar tiempo con aquello que supuestamente es el objeto mayor, principal de nuestros afectos, después del Señor, que es nuestra familia. Salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Pero no son dichos para la galería, no son dichos para que esto suene bonito, para que en el Salmo 119 hay una frase linda respecto a la palabra de Dios. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! No, 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 no. Hay algo que es concreto, hay algo que es real. El salmista efectivamente amaba la palabra de Dios. Ahora, el amar la palabra de Dios tiene consecuencias, querido. El amar la palabra de Dios afecta a áreas. ¿Sabe que una cosa que me llama la atención de la palabra de Dios es notar cómo en la palabra de Dios generalmente se dan triadas? Triadas. Déjeme explicar esto. Cuando pensamos en la Trinidad, ¿en qué pensamos? ¿De qué estamos hablando? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, una triada. Cuando hablamos del individuo, del ser humano, ¿en qué pensamos? Cuerpo, alma, espíritu. Una triada. Cuando pensamos en nuestras capacidades morales que son similares a Dios, ¿en qué pensamos? En que tenemos emociones con las cuales amamos a Dios, tenemos un intelecto con el cual conocemos a Dios y tenemos una voluntad con el cual obedecemos a Dios. ¿Se acuerda de 1 Corintios capítulo 13 cuando habla de las virtudes del creyente? ¿Cuáles son las virtudes más significativas de un creyente? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y ¿qué más? El amor. Estos tres, pero el mayor ¿cuál es? El amor. ¿Nota las triadas? ¿Cómo se repiten cosas importantes en la Biblia? ¿Siempre da tres? Déjeme decirle, querido hermano, que cuando usted ama la palabra de Dios, usted se ve afectado.
Usted no puede ser indiferente. Si usted ama la palabra de Dios, si usted pasa tiempo con la palabra de Dios, su relación con el Dios de la palabra se va a ver afectada. Usted no puede seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le va a revelar a ese Dios de la palabra. Le va a llevar a conocer, a comprender, a entender de mejor forma al Dios que inspiró la palabra. Por lo tanto, usted no puede ser indiferente a Dios. Pero no es lo único. Cuando usted ama la palabra de Dios y ama al Dios de la palabra, usted necesariamente va a amar al pueblo de Dios. Necesariamente va a amar al pueblo de Dios y va a querer tener una relación íntima, personal, estrecha, no solo con el Dios de la palabra, sino también con el pueblo de Dios. Y esto usted lo puede notar, usted lo puede ver en distintos pasajes de la Biblia. Mateo 22, mire, vaya un momentito ahí, deje marcado Salmo 119. Y vaya a Mateo capítulo 22. Verso 35 al verso 40. Este texto es bien interesante, porque sea en este contexto, líderes religiosos vienen con preguntas capciosas delante del Señor Jesucristo. Vienen para tentarle con sus preguntas. Y le traen una pregunta. Viene un grupo de escribas de la ley, de intérpretes de la ley, gente que conoce la ley, viene haciéndole una pregunta capciosa. Señor, maestro, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y él podría haber perfectamente haberle respondido, ¿no? Ustedes saben. Ustedes son religiosos, son gente capaz, ha dedicado su vida a estudiar la palabra de Dios, a escribirla, a transcribirla, a interpretarla. ¿Cómo me van a ir a preguntar cuál es el primer y más grande mandamiento, no? Sin embargo, en vez de hacer eso, le responde, ¿no? El primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres, con la integralidad de tu ser, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo. Con todo. Oh, bien. Respondió bien, ¿eh? Se miran, yo creo que se miran para atrás, ¿no? Estamos bien. ¿Seguimos? No, sigamos, porque ¿qué nos va a decir? E interesantemente, el Señor Jesús responde a una pregunta tácita, que no está presente en el texto. Porque ya le preguntan cuál es el primer y más grande mandamiento. Y no vemos otra pregunta en el texto. Sin embargo, el Señor Jesús responde a una segunda pregunta. El primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con la integridad de tu ser. Y el segundo no es muy distinto, le dice. Y esa es la pregunta tácita. Nadie le preguntó cuál es el segundo. Él simplemente se anticipó, se adelantó y le dijo, el segundo no es muy distinto. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya alguien definió, bueno, ¿qué es prójimo? Bueno, el más cercano, el más próximo. Próximo, ahí está. Entonces, el más cercano a ti es tu prójimo. Pero interesantemente el Señor Jesús en la parábola del buen samaritano redefine el concepto de prójimo. Porque dice que prójimo no es el más cercano, prójimo es aquel que tiene una necesidad. Acuérdense que los religiosos, el sacerdote, el escriba, que pasaron por el camino allí y vieron a este hombre malherido, lo ignoraron. Pero un hombre samaritano, de esos que con los cuales un judío ortodoxo no querría tener ninguna relación, vino a ser el ejemplo de Cristo para decir, este hombre amó a su prójimo como a él mismo, lo atendió, le dio, le cubrió sus necesidades, lo tomó, lo llevó al mesón, pidió que lo atendieran y cuando él tuvo que salir de nuevo de viaje dejó dinero y le dijo al mesonero, mira, cuídalo y si tienes que gastar más, gasta más, que cuando yo vuelva te lo pago. Pero déjeme decirle una cosa, es imposible amar al prójimo si primero no amamos a Dios con la integridad de nuestro ser. ¿Se da cuenta por qué el amar la palabra de Dios afecta mi relación con Dios, pero también afecta mi relación con el pueblo de Dios? Pastores, que amar a Dios es tan fácil. Llamar a los hermanos, sí, yo sé, es difícil. A veces. Porque hay hermanos que son difíciles de amar. Como vemos pastores difíciles de amar. Bueno, digamos de querer mejor. Para no... No siempre es fácil, hermano.
No siempre es fácil, pero recuerde, esto lo hemos hablado tantas veces, es imposible decir yo tengo relación con la cabeza y no quiero tener relación con el cuerpo. No, eso no es posible, hermano. Eso no es posible. Amar la palabra de Dios afecta mi relación con el Dios de la palabra y afecta mi relación con el pueblo de Dios. Yo quiero tener comunión, quiero tener relación con el pueblo de Dios, porque es la única forma que tengo de servir a Dios. Es la única manera que yo tengo de servir a Dios, sirviendo con el pueblo de Dios. No como un miembro ortopédico, que desencajo de este cuerpo hoy día acá y voy y se lo encajo a otro cuerpo por allá mañana y después lo saco de ese cuerpo mañana y voy y se lo encajo a otro cuerpo el martes y después lo pesco y me lo llevo y lo encajo el fin de semana en otro cuerpo. No, no, eso no es posible, hermano. Déjeme decirle una cosa, ese concepto de pastor misionero no existe. No, es que él es un pastor misionero, él está de 4 semanas del mes, está 2 en la iglesia y otras 2 está en otra iglesia visitando, haciendo otras cosas. No, eso no existe. O es pastor o es misionero. Las dos cosas no pueden ser. No, no, no pueden ser. Porque no me permite como pastor relacionarme con mi oveja, no, no me permite tener un conocimiento de mi oveja. Delante cuando pasé a saludar, pegué una mirada para atrás, eché de menos a algunos, escribí a algunos para saber por qué no habían llegado. Porque uno más o menos sabe, ¿no? Dónde se sientan. Por ejemplo, hoy día a mí la hermana Marta me coordinó todo el cuento acá. Porque se me sentó acá, pues ella siempre se sienta allá, entonces me coordinó el cuento. Yo empecé a mirar, ¿quién me falta? Claro, ella estaba sentada acá. Pero hay otros que no están, pues yo no lo echa de menos. Tu relación con la palabra de Dios va a afectar tu relación con el pueblo de Dios, perdón, con la persona de Dios, pero también va a afectar tu relación con el pueblo de Dios. Gálatas capítulo 5, vamos a otro texto ahí, Gálatas capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Se da cuenta cómo se reitera el concepto, no? De amar al prójimo. Mire, es triste cuando hermanos me dicen a mí, mire, pastor, yo tengo súper buenos amigos en el mundo. Y en la iglesia, no. ¿Se le ocurre? ¿Sabe que es triste cuando creyentes que tienen la capacidad de generar empleo me dicen, prefiero tener empleados inconversos que empleados creyentes? Porque los creyentes se aprovechan y es verdad. Es triste. Es triste. Santiago capítulo 2, otro pasaje que reafirma esta idea. De nuevo, usted entiende, ¿no? Santiago capítulo 2, verso 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Hermano querido, recuerde, amar la palabra de Dios va a afectar cosas en nuestra vida. Ahora, ¿cómo evidenció el salmista que él efectivamente amaba la palabra de Dios? Bueno, por la segunda frase del verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué pasa? Fue una linda declaración, ¿no? ¿O hubo una acción concreta? ¿Se acuerda que les decía al principio, no basta con conocer una verdad? Esa verdad hay que vivirla. ¿Y cómo la vivió el salmista? Ahora sí, Dora. Todo el día esa ya mi meditación. Entonces iba el salmista y se sentaba y no hacía nada más en todo el día, ¿no? Empezaba a Eso hacía el salmista, ¿no? Dejaba su mente en blanco. Bueno, un poco ese es el concepto de meditación oriental, ¿no? Sentarse, no pensar en nada, dejar la mente en blanco, porque uno trasciende al ser interno. Brota lo que hay dentro de uno. Hermano, dentro de uno hay pura maldad y puro pecado.
porque hay una naturaleza que es pecaminosa. Fíjese que interesantemente, una definición es que encontré de meditación dice lo siguiente: meditación es un pensamiento profundo. Es una práctica mental y corporal en la búsqueda de relajación y concentración. Eso es meditación. Un pequeño paréntesis. Espero no afectar a nadie con lo que voy a decir. Pero tengan cuidado con ciertas prácticas que se dan en ciertos lugares. Pastor, estoy practicando yoga. Busca el origen de eso. Busca dónde está el origen de eso. Pastor, empecé a llenar mandalas. Busca el origen de eso. ¿Dónde está el origen de eso? Es que yo no lo practico por eso. No, si no se trata de que lo practiques por eso, o que lo hayas comenzado a practicar por eso. Busca el origen de eso. Cuidado. Cuidado. Ahora, como dije, estas son definiciones de un diccionario secular, ¿no? Es un pensamiento profundo, una práctica mental y corporal en la búsqueda de relajación y concentración. ¿Y cuál es la definición bíblica de meditación? Porque interesantemente en esta estrofa la palabra se reitera 2 veces. Segunda frase del verso 97, todo el día es ella mi meditación. Y en el verso 99, nuevamente en la segunda frase, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, ¿qué cosa? Son mi meditación. ¿Qué es la meditación bíblica? Claramente no esta idea de dejar la mente en blanco, ¿no es cierto? De sentarse sin hacer nada, de relajarse al punto de no hacer nada. No, no, no. Claramente no es eso. ¿Cómo lo definió alguien? Jeff Adams, en su libro Salmo 119, una odisea al corazón de Dios, escribe lo siguiente acerca de qué es meditación. Me gustó la definición y por eso se la quiero compartir. Él dice lo siguiente: es tomar la palabra de Dios de manera personal y presentarla en oración delante del Señor como si fuesen mis palabras. Tomar la palabra de Dios de manera personal y presentarla en oración delante del Señor como si fuesen mis palabras, para luego guardarlas en mi conciencia y practicarlas en las acciones diarias de mi vida. Hermano, déjeme decirle, si usted pesca la palabra de Dios, perdón la forma en que estoy, si usted toma la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y dice, voy a meditar en la palabra de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Y voy a meditar. Ay, debo ser santo. Debo ser santo. Debo ser santo. Pero llegué a mi trabajo atrasado porque me quedé dormido. Y le digo a mi jefe que había tanto tráfico, dejó de ser santo, pues hermano, está mintiendo. Pero yo estoy meditando. Voy a ser santo. Voy a ser santo. Y yo sigo meditando todo el día. Debo ser santo como Dios es santo. Y fui a comprar una coquita cero. Y la pagué con un billete de 2.000 pesos. Y me tenían que dar 700 pesos de vuelto. Y la niña que me atendió se equivocó y me dio 3.700 pesos porque pensó que eran 5.000 pesos. Y yo agarré los 3.700 y me los metí al bolsillo y salí. Dejó de ser santo, hermano, está robando. No, pero yo estoy meditando todo el día en que debo ser santo como Dios es santo, hermano. No, no, no. Meditar es tomar la palabra de Dios, presentarla delante del Señor como si fuera mi palabra, guardarla en mi conciencia y vivirla en mi diario vivir. ¿Por qué llegaste tarde? Perdón, me quedé dormida. No digo que no va a volver a pasar, pero hoy día me quedé dormido. Y no, yo me voy a llegar enojado también para que no le digan nada, porque esa es otra técnica que a veces usábamos los que trabajamos con horario, ¿no? Llegábamos tarde, yo tenía un compañero que llegaba tarde todos los días llegaba enojado, tirando las cosas. Nadie se atrevía a decirle nada, ni el jefe, si venía enojado. No, lo que pasa es que ya había agarrado la técnica, él se enojaba y nadie le decía nada. Llegaba todos los días tarde. Ese es otro cuento.
¿En qué estoy? Meditando. Estoy meditando. ¿O cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Pero note conmigo algunas cosas interesantes de meditar en la palabra de Dios. Algunos beneficios que tiene meditar en la palabra de Dios. Verso 98, me has hecho más sabio que mis enemigos. Amar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, nos hace gente sabia. Ya el salmista en las estrofas anteriores nos habló acerca de las aflicciones, del sufrimiento, de cómo lo pasó mal y cómo la palabra de Dios fue su sustento, cómo fue lo que le contuvo, lo que le sostuvo en los tiempos de dificultad. ¿Se acuerda que vimos eso? Ahora él dice, ¿no? Amar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios me lleva a ser sabio. No es lo único. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque para siempre están conmigo. ¿Se acuerda el concepto de eternidad de la palabra? Un detalle interesante, la palabra de Dios no es un libro anticuado, no es un libro moderno, no es un bestseller, no es un superventas. La palabra de Dios es un libro eterno. Por eso que trasciende, por eso que tiene respuesta a todas las necesidades del individuo, porque es eterno, es la palabra de Dios. Verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido. No solamente te hace una persona sabia, también te hace una persona entendida. Hay una diferencia entre sabiduría y entendimiento. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Querido, déjeme decirle una cosa, la edad no es sinónimo de sabiduría. La edad no es sinónimo de entendimiento. Hay gente vieja tremendamente necia y hay gente joven tremendamente sabia. Hace unas semanas atrás vinieron a la facultad de una iglesia a hablar con el hermano Mauricio y conmigo y nos pedían ayuda porque están en el proceso de buscar un pastor para esa iglesia. La iglesia tiene como 8 o 10 años sin pastor y venían de un estilo de administración donde se regían por ancianos. Entonces había un anciano gobernante y después habían otros ancianos, pero están, como dije, en este proceso de búsqueda de pastor. Y la pregunta que le hizo el hermano Mauricio, que fue bien atingente, fue: ¿y qué tipo de pastor están buscando? ¿Tienen algún rango de edad? ¿Quieren algo en particular? ¿Qué están pensando? E inmediatamente ellos fueron: que sea casado, que tenga hijos y que tenga una medianía de edad. Y le dije, es difícil lo que nos están pidiendo en la facultad, porque aquí la gran mayoría son jóvenes. Algunos están saliendo y no tienen hijos. No, pero es que a lo mejor usted conoce a alguien que salió antes. Sí, puede ser, ¿no? Ahora, ¿por qué ellos piden esto? Experiencia. Hermano, la experiencia no es sinónimo de sabiduría. Hay gente que ha cometido cada tontera en su vida y tiene una vasta experiencia en tontera, no en sabiduría. No en sabiduría. De nuevo, hermano, la edad no es sinónimo ni de sabiduría ni de experiencia. Amar la palabra de Dios, pensar en ella, meditar en ella, vivirla a ella, sí es sinónimo de sabiduría. Eso es lo que dice en un sentido el salmista acá, ¿no? Me has hecho más sabio. Me has hecho más sabio. ¿Dónde me perdí? Ahí estoy. Me has hecho más sabio que quién? Que mis enemigos. Un poco más abajo en el 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Sabe cuál es el concepto aquí bíblicamente de sabiduría y de entendimiento? Sabiduría se define como el temor por la persona de Dios. ¿Se acuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? ¿Sí? Sabiduría se define como el temor por la persona de Dios. Es una devoción reverente. ¿Se acuerda que yo le he dicho varias veces? Es temer a Dios por quien es Él, no por lo que me vaya a hacer. Yo no le tengo miedo porque me vaya a castigar. Yo le respeto porque Él es un Dios santo. Y no quiero ofender su santidad. A veces las personas tenemos más temor por otros
que por la persona de Dios. Hablaba con una persona esta semana y yo le decía, es mejor que la gente te odie por decir la verdad a que te ame por mantener o sostener una mentira. Es mejor que la gente te odie por decir una verdad a que te odien por mantener una mentira. Sabiduría es eso, temer a Dios, tener un concepto claro de quién es Dios. Dios no me deja en ningún momento, sabe todo lo que estoy haciendo, las 24 horas del día. Dios no solo viene a mi vida en este culto, en esta hora y media o en estos 45 minutos de predicación. No, no, no. Él está presente en nuestra vida siempre. Desde el momento mismo en que creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, Él vino a ser, el Espíritu Santo vino a sellar nuestras vidas, vino a vivir en nosotros. Por lo tanto, su presencia está siempre en nosotros. No sé si en redes sociales han visto un video de un muchacho que está tocando el violín. Y mientras toca el violín se pone a llorar, está tocando una de estas canciones contemporáneas, alabanzas contemporáneas. No sé si es la bondad de Dios o esa que cantaba un santo por siempre, pero algo ahí, no me acuerdo. Y de pronto se pone a llorar y gente empieza a colocar, ¿no? La presencia del Espíritu Santo. No, déjeme decirle, eso es pura emoción. Yo soy llorón, ustedes saben, ¿no? Pero yo no ando llorando todo el día y por todas las cosas. Y el Espíritu Santo está presente en mí desde que creí en Cristo Jesús como mi Salvador. Yo escucho, no sé si conocen un violinista que se llama Isaac Perlman. Isaac Perlman es quien tocó el violín en la lista de Schindler, en la música de la lista de Schindler. Toca maravilloso ese hombre. Yo cada vez que escucho el playlist de la lista de Schindler, y particularmente cuando lo escucho a él tocando, yo lloro. Pero eso no es la presencia del Espíritu Santo. Porque esa música no es alabanza, ¿no? No es adoración. Pero gatilla mis emociones, pues. Gatilla mis emociones. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Dónde me desvié? Alguien que me traiga de vuelta. Ah, el concepto de gracia. Sabiduría. Tener un claro concepto de la persona de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida. Él nunca deja de estar con nosotros. Ahí me desvié. Si yo realmente temo a Dios, si yo realmente respeto a Dios, soy consciente que aun cuando estoy pecando, Él está conmigo. No está contento, no me está haciendo barra. ¿Estamos claros en eso, no? Dale, no, peca, ¿no? Qué lindo pecado. No, no, no está haciendo eso. No está haciendo eso. Está triste. Por eso que la Biblia nos llama a no contristar el Espíritu Santo, a no ponerlo triste. Nos llama a no apagarlo. Antes bien, nos llama a ser lleno, a ser guiado, a ser controlado. Usted entiende, usted sabe. Sabiduría, querido hermano, se define de nuevo como el temor por la persona de Dios. Es una devoción reverente. Luego que nosotros llegamos a conocer al Señor, ¿sabe por medio de qué? De su palabra. De su palabra. ¿Y entendimiento qué será? Entendimiento es adquirir conocimiento, de nuevo, por medio de la palabra de Dios. Pero también es aplicar ese entendimiento, ese conocimiento que voy adquiriendo, aplicarlo a cada una de las situaciones de la vida. Mire conmigo, Santiago, vaya a la epístola de Jacobo. ¿Por qué me mira con esa cara? Se llamaba Jacobo. El escritor de Santiago se llama Jacobo, es el medio hermano de Jesús. Vaya a la epístola de Santiago, capítulo 3. ¿Los confundí? Un poco. El escritor de
el escritor de la epístola de Santiago, nosotros conocemos como Santiago, se llama Jacobo, y es el medio hermano de Jesús. ¿Por qué se llama Santiago? Porque es una deformación de San Jacobo o Sanctus Jacobos. Esa deformación terminó siendo Santiago. Por eso. ¿En qué estaba? Santiago capítulo 3, verso 13. Miren lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quieres saber quién es sabio y entendido entre vosotros? Entre nosotros. Mire cómo actúa. Mire cómo se comporta. De nuevo, hermanos, si no vale, perdón, no basta con conocer la Biblia, no basta con citar y recitar textos bíblicos, no basta con decir conozco la Biblia de tapa a tapa, me he leído todos los libros de mi biblioteca. No basta con eso. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Más vale que me sepa un texto bíblico y que ese lo practique, a que me sepa toda la Biblia y la ignore. Más vale que me sepa un texto bíblico y lo practique, a que me sepa toda la Biblia y la ignore. Ahora el salmista dice, y con esto vamos terminando, ¿no? 12:35. Vamos a ver cuánto me demoro en terminar. Vamos terminando con esto. El salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día seguía mi meditación, ella me ha hecho un hombre sabio, ella me ha hecho un hombre entendido. Pero también para el salmista, la palabra de Dios, la ley de Jehová, ha adquirido un sabor especial. Para él, la palabra de Dios, la ley de Jehová, es algo especial. Una de las cosas que me pasó esta semana cuando empecé con el temita este de la cara, yo no sabía lo que me estaba pasando, pero sí noté el jueves, cuando me dieron desayuno, yo culpé a mi suegra ese día. Yo dije, quizás, ¿qué me puso esta señora en el pan? Porque me dieron desayuno y probé, comí pan y sentí la lengua adormecida. Y sentía raro. Entonces le dije a la Sandra, ¿sabes qué? No sé, tengo la lengua adormecida. ¿Y por qué? Me dice, sí, porque siento que el pan está raro. Y le di a probar a ella, ¿no? Me dice, no, es el pan. Me quedé conforme. Y dije, ah, ese era el pan. Después almorzamos y no era nada el pan. Y después, no sé qué cosa hice en la tarde, seguía con la lengua adormecida. El viernes fui a la facu con la lengua adormecida. Y estaba hablando con una persona y esta persona me dijo, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque está pestañeando y cierra un puro ojo. Ya ahí me di cuenta que algo pasaba. No, nada, le dije descansar. Sí, ha ido avanzando, ¿no? Cuando uno está así, hay cosas que se afectan, pues. Pierde el gusto, pierde el sabor. Fíjese qué interesante lo que dice el salmista respecto a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para el salmista? Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que cosa que la miel a mi boca, ¿no? ¿Se acuerdan del Salmo 100, en el Salmo 19, donde también se habla de la palabra de Dios? Mire, vaya al Salmo 19. Verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. ¿Y qué más? Y dulces más que la miel, la que destila del panal.
Es interesante pensar que la palabra de Dios, cómo el Señor describe a la palabra de Dios como una espada o filo, la describe como la leche espiritual no adulterada. Y en este punto la describe como oro refinado, oro puro, valioso. Pero para los diabéticos lo describe como dulce miel. ¿Cuántos somos diabéticos aquí? ¿Echa de menos cosas dulces a veces o no? Yo sí. Aparte yo soy goloso, entonces se imagina pensar en esto, ¿no? Se imagina que le dijera, no, tú eres un diabético espiritual, no puedes seguir consumiendo miel. Y la palabra es miel. Sería triste, ¿no? Hermano, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día se llama mi meditación. ¿Qué es lo que usted ama? Lo que usted ama es aquello a lo cual usted le dedica tiempo sin estar obligado. ¿Pasa tiempo con la palabra de Dios? No me diga que ama la palabra de Dios si no la lee. Si la lee solo cuando viene el día domingo al culto. Usted sabe por qué estamos leyendo la Biblia completa de tapa a tapa, leyendo un capítulo diario por cada culto, ¿no? Porque lamentablemente hemos llegado a la conclusión que a veces esa es la única lectura bíblica que gente que dice conocer al Señor, dice amar al Señor, tienen toda la semana. ¿Usted ama la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa con ella? Pero no basta solo con llenarse de conocimiento, recuérdelo. Amar la palabra de Dios significa que usted adquiere conocimiento, adquiere sabiduría, pero también adquiere entendimiento porque la practica, porque la vive. Eso es sabiduría y entendimiento. Vamos a parar acá, vamos a terminar en este momento. ¿Cuál? Amar. ¿Cómo definimos? ¿Cómo definimos lo que amamos? Es aquello a lo cual le dedicamos tiempo sin estar obligados. Sin estar obligados. Ahora, hermano, déjeme decirle, sería tremendamente triste que alguien dijera, bueno, yo estoy obligado, me casé, la ley me obligó. Sería triste, ¿no? Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Pero ahí quedamos. Vamos a orar.